Mensaje de la Santísima Virgen María a su amada hija Luz de María, 19 de agosto del 2015. Amados hijos de mi corazón inmaculado, les amo, les bendigo, son la niña de los ojos del Padre. Mi corazón palpita continuamente por cada uno de ustedes, amadísimos hijos. Deben ser barro en las manos de mi Hijo para que así sean el obrar y actuar de mi Hijo en este instante tan decisivo. Ustedes, hijos míos, se han desarrollado en medio de una sociedad que involuciona, que retrocede, por lo que sus obras y sus actos no son los de un verdadero Hijo de Dios que cumple a cabalidad los mandamientos, las obras de misericordia, las bienaventuranzas y los sacramentos. Ustedes no profundizan la Sagrada Escritura, ya que en ella se encuentran las reglas y normas del cotidiano vivir, del obrar y actuar del verdadero cristiano. Ustedes deben despertar ya. Se llaman cristianos y cada uno tiene su propio esquema de vida y su concepto de lo que es vivir, obrar y actuar, y algunos se encuentran equivocados. Cada uno de ustedes que se adentra en el camino espiritual tiene que tener claro que para continuar en este camino sin ser presa del mal y sin que el mal les aleje del bien que les conduce a la salvación eterna, deben permitirse ser moldeados nuevamente por mi Hijo, aunque ese moldear duela. Continúan obrando y actuando a voluntad personal sin medir si hacen el bien o no, lo cual para ustedes no significa una ofensa a mi Hijo, ni es permitir que el mal les tome para que traicionen a mi Hijo y, sobre todo, no piensan que con esas actitudes se traicionan a sí mismos y se alejan de la senda correcta. Actúan y obran a su voluntad basados en interpretaciones muy humanas, con lo cual desafían a mi Hijo que les llama, y no obedecen. Amados hijos de mi corazón inmaculado, este instante es decisivo, es sumamente importante que ustedes sean completamente de mi Hijo. Amados, cambien los esquemas, cambien el pensamiento, aléjense de lo que ustedes desean por capricho, aléjense del pasado, si éste les puede causar algún daño en este instante. El pensamiento del hombre es traicionero y le conduce por caminos peligrosos. El hombre es débil ante la tentación y en este instante ustedes deben permanecer atentos a no permitir que les venza la tentación. El enemigo sabe que ustedes se mantienen luchando por acercarse y ser fieles a mi Hijo y por ello les tienta en lo más débil que cada uno posee. Resistan, no cedan, ya que cuando ceden, les lleva muy lejos del camino en donde se encontraban transitando. Amados hijos de mi corazón inmaculado, la terquedad humana es el peor enemigo del hombre. Por ello les llamo a despertar definitivamente, ya que en este instante es importante que se despojen del hombre viejo, del hombre de antaño, que dejen sus harapos, esos que aún continúan arrastrando con ustedes y se renueven con espíritu generoso. Se renueven completamente, pero para ello deben ser fuertes y dejar los harapos del pasado. De lo contrario, el mal se aprovechará de ustedes y en algún instante les llevará a ser presa de él. Amados hijos de mi corazón inmaculado, la gran hambruna se acerca a la humanidad, por ello les alerto, no tanto para que se abastezcan materialmente, sino para que crezcan espiritualmente y así permitan que mi Hijo multiplique cuanto poseen. Amados hijos, este instante es el instante de los instantes en donde cuanto yo les he anunciado se cumplirá, aunque una gran mayoría de mis hijos lo niegue. Unos lo niegan sin mala intención, por desconocimiento, otros por ignorancia y otros porque conocen cuánto va a acontecer y desean que el pueblo de mi Hijo continúe ignorante, para que caiga en las manos del poder que dirige a esta generación. Por eso ustedes son los que deben despertar de ipso facto. Amados hijos de mi corazón inmaculado, la tierra se estremece y se estremecerá fuertemente, un esperado terremoto se dará pronto, oren por ello. La ciencia, utilizada para mal, ha llegado a tener injerencia en la naturaleza. Lo mantienen oculto a ustedes, hijos míos, pero mis ángeles llegarán a socorrerles. Ustedes no se encuentran solos. El mal que desea causar el hombre, no siempre llegará a ejecutarse. Mi Hijo protege a su pueblo y por ello les convoca a permanecer fieles a él. Grandes cambios sucederán, los volcanes entrarán en erupción y estos harán que se den cambios geográficos. Amados hijos, es el pecado insistente del hombre el que ha llevado a despertar a toda la naturaleza, y esta naturaleza creada por la mano del Padre desea que ustedes, hijos míos, retomen el camino de la santidad. Hijos míos, se encontrarán con grandes pruebas ya que no serán aceptados por sus hermanos.
Ustedes van en contra de la corriente del mundo y lo mundano no les acepta y no les mira con beneplácito, por ello no son bien recibidos, ni bien vistos por sus hermanos, por ello les perseguirán. Pero ustedes manténganse en gracia, ustedes sean fuertes, que aquel que permanece en fe con el amor de mi Hijo e inmovible, ese recibe todo el auxilio divino. Amados hijos, ¿cuántos niegan la presencia y el actuar del anticristo sobre esta generación? Pobres de ellos, ya que se lamentarán grandemente porque éste actúa ya, desestabilizando al mundo entero. La economía cae y al caer esta, todos los hombres se desestabilizan y con ello encontrará el anticristo la mayor oportunidad para extender hipócritamente su mano hacia el hombre, instaurando una moneda única. Sigan los pasos y el desarrollo de la economía. Luego de esto, desarrollará toda su estrategia para apoderarse de toda la humanidad, logrando al final que los templos sean cerrados y que a ustedes se les niegue recibir el cuerpo y la sangre de mi Hijo. Por ello les llamo a dejarse moldear por mi Hijo, a dejar los harapos que aún traen con ustedes para que sean criaturas nuevas a las que el mal no les doblegue. Amados hijos de mi corazón inmaculado, tenga sumo cuidado, ya que en este instante proliferan los grupos que se hacen llamar de oración o grupos espirituales, proliferan los que se dicen instrumentos de mi Hijo, pero no todos son verdaderos. Aquel grupo en donde la base no es cumplir con la voluntad del Padre, los mandamientos, la Eucaristía, la oración, la acción en favor de los hermanos, no es confiable. Aquellos que por motivos especiales no reciben la comunión, deben cumplir con una vida espiritual como todo buen cristiano, y ofrecer la comunión espiritual. Yo no les desamparo, no permitan que el mal les engañe, mi Hijo vino a redimirles y sus verdaderos instrumentos en este instante llaman a la conversión y no existe conversión sin arrepentimiento, sin un cambio de vida y esto no se dará si no se acercan al pan de vida, si no son cumplidores del obrar y actuar de mi Hijo. Al caminar hacia mi Hijo deben llevar obras, no se queden solamente con las oraciones, ese obrar y actuar es el amor al prójimo, es la praxis, el conducirlo de la mano hacia mi Hijo y eso se da a través del testimonio personal de cada uno de ustedes y del deseo de hacer partícipes del gozo infinito a todos los hermanos. Pero las obras no alcanzan la plenitud si ustedes no se acercan a mi Hijo para que les fortalezca y les conduzca, si no se sumergen en el amor de mi Hijo. Amados hijos, aquellos que se mantienen tibios serán vomitados por la boca del Padre. Todos aquellos que se reúnan en nombre de mi Hijo tienen un solo amor, un solo Dios, un solo guía, un solo líder, y ese es mi Hijo. Los que se basan y se levantan sobre líderes e ideologías humanas, no cumplen la voluntad divina. Los grupos o comunidades que no son cristocéntricos se alejan a la vez de mi corazón inmaculado. La fe sin obras es muerta. Santiago 2,17, pero las obras sin mi Hijo y sin el cumplimiento de los mandamientos, no son obras verdaderas. Amados hijos de mi corazón inmaculado, oren fuertemente por Japón, continuará siendo fuente de contaminación para toda la humanidad. Oren por Finlandia, padecerá grandemente. Oren, hijos míos, el terrorismo dará próximamente grandes dolores para mi pueblo. Amados hijos de mi corazón inmaculado, sean fieles discípulos de mi Hijo. En este instante no puede ser ninguno de ustedes un discípulo a medias porque aquel que permanece a medias caerá y caerá, no resistirá las pruebas, no resistirá las tentaciones y será presa del mal. Renuévense hijos, sean verdaderos, oren hijos míos, oren a tiempo y a destiempo, que pronto se examinarán a sí mismos como el gran acto de misericordia divina, antes del cumplimiento de las demás advertencias que yo les he anunciado y que causarán todo el desarrollo que esperan de la gran tribulación. El pueblo de mi Hijo es un pueblo valeroso, es un pueblo que atiende a su madre, es un pueblo que sabe que la madre les ama y que por ustedes continúo trayendo mi palabra como fiel intercesora de mis hijos. Llega una enfermedad misteriosa que atacará el sistema nervioso. Hijos míos, manténganse fieles y con fe en mi Hijo y en el auxilio de esta madre. Colóquense bajo mi manto materno y confíen en que jamás ustedes serán desamparados por esta madre. Esperen con paciencia, que luego de la tribulación llega la calma y mi Hijo enviará su auxilio de lo alto para que ustedes continúen amparados en la protección divina. Hijos míos, no olviden invitarme, no olviden llamarme diciendo, Ave María Purísima sin pecado concebida. Yo les mantengo en mi corazón, arca de salvación. Yo les amo, ustedes son mis hijos,
no les voy a desamparar. Les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamá María, Ave María Purísima sin pecado concebida. Ave María Purísima sin pecado concebida. Ave María Purísima sin pecado concebida.